Hola, buenos días. Mi nombre es Luis David Leo Bautista y en conjunto con mi compañera Catalina Meneses Quesada vamos a hablarles sobre los métodos de esterilización para el material quirúrgico y el material de curación. Vamos a comenzar. Y bueno, antes de comenzar tenemos que explicar lo que es el concepto de esterilización. Tenemos en cuenta que el proceso de esterilización son todos esos métodos o actividades encaminadas a la destrucción total de cualquier forma de vida microbiana que pueda encontrarse en los materiales, ¿sí? Esto es una medida de protección y de seguridad para nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque para poder utilizar materiales con ellos, estos debemos estar seguros que estén completamente estériles. Ahora voy a hablarles del proceso que todos conocemos como calor húmedo o también llamado autoclave. Esto es un proceso o método que es ocupado en la mayoría de las unidades hospitalarias y una de las razones es porque es muy barato y muy sencillo de realizar. ¿En qué consiste este método? Bueno, lo que hace este método es que mediante lo que es el contacto del vapor saturado va a crear agua. Esta agua o calor húmedo lo que va a hacer es destruir toda esa vida microbiana que se encuentra en los materiales mediante la coagulación y la desnaturalización de las proteínas que recubran a las bacterias o en este caso a los patógenos, ¿sí? Para llevar un adecuado proceso de esterilización se deben relacionar tres factores: lo que es el tiempo, lo que es también la presión y lo que es también el calor que vamos a ocupar. Sin estos, el proceso no se llevaría adecuadamente. ¿Qué sucede en este proceso de esterilización? Bueno, lo que sucede es que cuando se eleva la presión del vapor contenido dentro de un compartimiento cerrado, también tiende a elevarse lo que es su temperatura, siempre y cuando el volumen del compartimiento permanezca igual al tiempo de exposición. Y bueno, para que este proceso suceda, se tiene que seleccionar el tipo de material que vamos a meter dentro de nuestro autoclave. Para esto, tenemos que dejar una cantidad o una presión existente dentro del autoclave que no sea ni rebasando el contenido que debemos meter, ni dejando menor cantidad de esta. Ahora, ¿qué sucede durante el proceso de esterilización? Lo que sucede en el proceso de esterilización es que se van a eliminar las llamadas esporas o bicapas que van a proteger a las bacterias del ambiente. Estas esporas van a estar hechas de lipopolisacáridos que recubren a nuestra bacteria y lo que van a hacer es protegerla de todos esos ambientes como por ejemplo la humedad, el calor, pero con la esterilización, con las altas temperaturas, lo que hace es destruirlas y así también poder destruir a las bacterias. Ahora, dentro de los elementos que podemos esterilizar dentro de nuestro autoclave, vamos a tener lo que son de primera mano los elementos que son de tela. Estos materiales de tela pueden ser lo que es la ropa quirúrgica, en este caso batas, pantalones que todavía sean de tela y no sean desechables. También tenemos lo que son nuestros campos quirúrgicos y bueno, dentro de otros materiales también está lo que son los materiales de plástico. En este caso tenemos a lo que son las perillas, lo que son las mangueras que ocupamos para los drenajes y también algunas jeringas asepto. Tenemos también lo que son materiales de curación como por ejemplo lo que son gasas, torundas, compresas y entre otros. Entre otros tenemos también lo que son los materiales metálicos, en este caso abunda lo que es el material quirúrgico, en este caso lo que son las pinzas que ocupamos para realizar todas aquellas maniobras quirúrgicas y también como lo que son las charolas de mayo y los riñones de metal. Y por último vamos a tener también lo que son materiales de vidrio, en este caso algunas jeringas que todavía se ocupen en algunas instalaciones hospitalarias, o como lo que son jeringas de vidrio y también lo que son los tubos de ensayo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el ciclo de esterilización. El ciclo de esterilización va a ser el proceso desde que encendemos nuestra máquina, metemos nuestro material a esterilizar hasta que termine. Ahora, el primer proceso va a ser el de calentamiento y penetración. Este proceso
va a durar desde que iniciamos este proceso o prendemos nuestra máquina hasta que los materiales alcanzan la temperatura ideal para la destrucción de los microorganismos. El segundo va a ser llamado lo que es el tiempo de muerte, y este se va a referir al tiempo ideal y también la temperatura ideal en el que las bacterias van a ser destruidas en completo. Y siguiente va a ser el tiempo de secado. Este tiempo es el que va a durar desde que termine el ciclo de esterilización, y lo que es la concentración que se encuentra dentro de la cámara del autoclave va a ser la misma a la concentración que se encuentra en el ambiente. Y por último vamos a tener al factor de seguridad para la biocarga. Este es el último proceso y es el que delimita o abarca los demás procesos anteriores y conlleva al proceso donde sabemos que los materiales están libres por completo de cualquier microorganismo o patógeno que puedan causar una enfermedad a nuestro paciente. Ahora, por último, vamos a mencionar lo que son las ventajas que podemos tener al realizar este método de esterilización. Una de ellas es que el calor puede desplazarse muy fácilmente por lo que son los materiales, y así la destrucción bacteriana o la creación de esporas va a ser eliminada de manera más rápida y eficaz. Otra sería que no causa mucho daño, o el daño es mucho menor a los materiales que cualquier otro tipo de método de esterilización. Otro es que es muy seguro y sobre todo económico para las unidades hospitalarias. Y eso sería todo de mi parte. Los dejo a cargo ahora de mi compañera Katy. Continuando con nuestro tema, ahora yo les hablaré acerca de la clasificación de Spaulding, la cual se refiere a los niveles de desinfección en todo lo que abarca instrumentos y equipos médicos. El primero son los críticos, lo cual son todos los dispositivos que penetran en el tejido normalmente estéril y también en el sistema vascular. Un ejemplo de estos son las agujas y los bisturís. Después continuamos con los semicríticos. Los semicríticos son los dispositivos que entran en contacto con mucosas y no suelen penetrar al tejido estéril. Y los siguientes son los no críticos. Estos son los que se ponen en contacto con lo que es la piel de nuestro paciente. Un ejemplo de estos son los estetoscopios, los cuales solamente se ponen en contacto con la piel del paciente. Ahora les hablaré acerca de los métodos de esterilización químicos. Del primero que hablaremos será del óxido de etileno. Bueno, este gas se difunde a través de muchos materiales y penetra especialmente a los plásticos y a los hules, lo que hace útil para la esterilización de los plásticos, de los respiradores y de las prótesis. En general, todos los materiales que se deteriorarían con la temperatura del autoclave tradicional. Bueno, hay diversos factores que influyen en la esterilización del óxido de etileno, como los cuales son la temperatura, el tiempo, la humedad y la presión. Empezaremos hablando sobre la concentración del gas, que debe ser de 400 a 1200 miligramos sobre decilitro. Su temperatura se debe de encontrar de entre 38 a 54 grados centígrados. La humedad se debe de encontrar de 40 a 60%. Y por último, su tiempo. El tiempo que debe de encontrarse será de 2 a 6 horas. Ahora, pasaremos o hablaremos acerca de las desventajas del óxido de etileno. La primera desventaja es que es más lento que el autoclave tradicional. La segunda desventaja es el costo, que se encuentra de entre 700 a 800 pesos mexicanos actualmente. El tercero será que es más explosivo cuando se encuentra en concentraciones de 100%.
Vapor de formaldehído. El ciclo tiene una duración de aproximadamente de 2 a 4 horas. Esto va dependiendo de la temperatura seleccionada. Otro dato importante es que los ciclos de vapor de formaldehído son muy breves y que no requiere ninguna envoltura especial. Ahora, el ciclo de esterilización por vapor de formaldehído está compuesto por 3 principales fases. La primera es el pretratamiento. La segunda es la fase de exposición. La tercera es el posttratamiento. La primera, como ya les había mencionado, es el pretratamiento, que ésta se encarga de evacuar el aire e introducir el vapor. Todo esto con el objetivo de crear un ambiente más húmedo. Ahora, la segunda fase, que es la fase de exposición, se encarga de introducir el formaldehído. Todo esto con el propósito de mantener una misma temperatura. El tercero es el posttratamiento, que también es de gran relevancia. Y aquí se produce una fase de vacío intermitente, en la cual se vuelve a introducir lo que es el vapor. Ahora, vamos a hablar de las principales desventajas de utilizar lo que es el vapor de formaldehído. Una de las principales desventajas es que nos puede llegar a producir a largo plazo lo que es cáncer. Y otra de las principales desventajas es que, como podemos visualizar, nos puede llegar a producir lo que es un edema pulmonar. Gas plasma. El proceso opera en un rango de 37 a 440 grados centígrados en un tiempo de 75 minutos. El indicador biológico que se utiliza para evaluar la esterilización con este sistema son las esporas de Bacillus athlepaus. Otra de las ventajas del gas plasma es que no utiliza calor, por lo tanto se pueden esterilizar los plásticos. Otra ventaja es que es muy fácil para monitorizar los diversos ciclos. Y bueno, las desventajas de utilizar el gas plasma es que este gas es muy tóxico y sobre todo es un gas letal. Como podemos visualizar en dicha tabla, nos muestran los métodos de esterilización en los materiales de uso común en cirugía. Los ejemplos que nos muestran en esta tabla es que la ropa y los guantes de hule, su método que generalmente utilizan para lo que es la esterilización es la autoclave de vapor. En cambio, los instrumentos cortantes, su método preferido es el método de autoclave de etileno y de igual forma el gas plasma. Todo lo que abarcan las sondas, los catéteres y de igual forma las cánulas abarcan el método de autoclave de etileno y el gas plasma. Y por último, pero no menos relevante, nos muestran que los endoscopios flexibles, su método preferido de esterilización es por medio de la autoclave de formol y el gas plasma. Control del proceso de esterilización. El primer paso es visualizar el área en donde se va a realizar, es decir, que en verdad cuenten con la limpieza. Lo segundo es identificar el medio de esterilización, es decir, visualizar si en realidad cuentan con la autoclave. Un dato muy importante de la autoclave es que tenemos que visualizar que en verdad esté subiendo a la temperatura requerida, es decir, 120 grados Celsius. De igual forma, tenemos que visualizar que aumente el vapor y la presión. Posterior a ello, ya cuando salga nuestra carga, tengo que visualizar que la cinta testigo haya cambiado de color.
Ya que sea así, esto me muestra, quiere decir que mis instrumentos ya se encuentran estériles. Como conclusión, podemos decir que la esterilización es de gran importancia en el ámbito médico, ya que es la única forma en la cual podemos destruir por completo cualquier tipo de microorganismo o patógeno que nos produzcan alguna infección y posterior a esto, la complicación de nuestro paciente.